Muy buenas noches, muy buenas noches. Espero se encuentren ustedes bien. Espero les interese este estudio que voy a compartir con ustedes esta noche. Es un estudio un poquito diferente. Es un estudio que nos va a hacer meditar un poquito, pensar y sobre todo mirar cómo Dios nos habla, cómo Dios habla a las personas que a veces no están atentas a las cosas que Dios quiere. Sobre todo cuando uno se considera cristiano o cuando uno se considera una persona religiosa. Yo les animo que si están por ahí, me manden una señalita de que ya están conectados. Parece que tenemos 3 personas por ahí. Bueno, una vez más, Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Espero se encuentren todos bien de salud, especialmente de salud espiritual, que es lo más importante, ya que estamos viviendo unos tiempos tan difíciles y ya vamos para el año, o ya tenemos un año con esta situación. Y pues damos gracias a Dios porque en realidad Dios es bueno. Bendiciones, mi hermano, que se conectan allí. Ya estoy viendo allí algunos que ya están apareciendo. Damos la gloria al Señor, qué bueno. Están atendiendo este estudio. Hoy vamos a hablar de un tema diferente. Hemos terminado con el estudio de la oración, todos los temas que estuve dando sobre la oración. Aunque hay mucho más en la Biblia, como yo dije en una ocasión, podemos mirar desde el principio al fin la oración en la Biblia, cómo los hombres buscaban siempre hablar con Dios y tener una relación con Dios. Y eso es la oración. Hoy vamos a mirar otro asunto diferente. Vamos a ver un estudio sobre uh, hay una palabra muy importante en la Biblia que a uno a veces le causa dolor. Y la expresa uno cuando hay dolor, cuando uno se lastima o cuando uno se golpea. La palabra hay. Esta palabra se escribe prácticamente en la Biblia de esta manera, ¿sí? Se escribe de esta manera, hay. Y vamos a tratar de compartir en Mateo capítulo 23 cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Así que lo primero que vamos a hacer es leer la palabra para que vean cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla y habla a la gente, aún especialmente religiosa, y también aquellos que están en desobediencia, y a la vez nos da un consejo. Ahorita vamos a mirar todo eso, pero en Mateo 23, abra su Biblia. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia en Mateo 23, del versículo 13, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Vamos a estar leyendo esto. En esta ocasión, el Señor Jesús, según el título que tiene la Reina Valera, arriba del capítulo 23, dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Y en realidad, esto es lo que hace el Señor Jesucristo. Empieza Él hablándoles a ellos porque ellos son los que se sentaban en la cátedra de Moisés y se sentían los que podían controlar todo lo religioso en el pueblo judío, en el pueblo de Dios. Otra vez no me ven, otra vez no me ven, otra vez no me ven. Puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Hermano José Luis Guevara, si usted está por ahí conectado, dígame si sí me está viendo o me está escuchando o pudiera mandarme este mensaje porque alguien me dice que no estoy en línea. Por favor, si fueran tan amables. Hermano José Luis Guevara. Wow. Ok. Bueno, parece que ya esto se ha acomodado. Bien. Disculpen, por favor, pero siempre en las redes sociales hay cosas que suceden. Sí, y a veces cuando suceden cosas o hay cambios, uno no se da cuenta a veces que ya le cambió uno a la computadora, perdonen. Pero como les decía, hermanos, vamos a estudiar Mateo 23, el versículo 3 en adelante.
Y vamos a ver los ayes que se encuentran allí de parte de nuestro Señor Jesucristo. El título que yo le he puesto a este estudio son los ayes de la Biblia, pero también le podríamos decir los ayes de Dios para con los hombres. ¿Y qué es un ay? Bueno, un ay expresado en la Biblia es como cuando a alguien le va a causar un dolor algo. Por ejemplo, si uno se golpea en una puerta, se machuca, la primera expresión que sale es ay. Y uno dice, ay del dolor, ay. Cuando uno tiene dolor, uno dice, ay, ay. Y el ay quiere significar que es dolor, y va a haber dolor o puede haber dolor. Y el Señor Jesucristo en esta ocasión está previniendo a estos hombres religiosos, escribas y fariseos, y les está acusando de las cosas malas que están haciendo para que ellos tengan un pensamiento mejor y actúen diferente hacia lo que Dios les ha encomendado, que según ellos se creen religiosos, y nosotros como cristianos también tenemos que tener cuidado de ello. En el versículo 13 comienza diciendo así en Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los ni dejáis entrar a los que están entrando. El Señor Jesucristo ya está haciéndoles una acusación aquí directa a ellos. Vamos a estar meditando en todo este capítulo 23 del verso 13 al 33. Pero antes vamos a orar, ¿sí? Amantísimo Dios y Padre, gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de poder compartir este estudio con los hermanos. Dios, te pido que tú edifiques la vida de cada uno de ellos y que por tu palabra, Señor, podamos entender qué es lo que quiere significar esta palabra tan fuerte que es ay, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude en todo, Señor. Toma mi mente, mi corazón, Señor, y ayúdame, Señor, a compartir con mis hermanos y que a ti, solo a ti, sea la gloria. Por Jesucristo te lo ruego. Amén. Bien, amados hermanos, tengo más o menos como 50 y tantos versículos para compartir con ustedes durante quizá esta semana que viene. Voy a tratar de no ser muy explícito, pero siempre me gusta explicar un poquito las cosas. Hoy vamos a estudiar, como les digo, esto, algo para no caer en esta cuestión del dolor. Solo por precaución en nuestro caminar con Dios día con día debemos hacerlo. ¿Sí? Los ayes existen unos para condenación, fíjese bien, unos para condenación, otros para que nosotros meditemos en ello y otros son como un consejo que Dios nos quiere dar a nosotros y otros también para crecer espiritualmente. Cuando vea usted la palabra hay con el símbolo no de interrogación, sino de admiración, usted va a tener que pensar en esa palabra y pensar qué es lo que sigue después de eso para meditar en ello, ¿sí? Como les decía, vamos a mirar qué nos dice la Escritura al respecto, allí en Mateo 23, 13 al 33. Aquí veremos varios, pero aquí hay varios, por lo menos hay unos cuantos que nosotros vamos a estar mirando en todos estos versículos, ¿sí? Y vamos a estar analizándolos. Y vamos a verlos de una manera, cómo es que Dios, el Señor Jesucristo, los está expresando. Ahora, Él lo hizo con un propósito de corregir algunas áreas de los religiosos de aquel tiempo, que eran ellos, o decían ser ellos muy conocedores de las Sagradas Escrituras, y de sí lo eran, estudiaban bien la Escritura. Entonces, aquí encontramos algo interesante. El ay, para nosotros, debe de ser en una forma de pensar, estar meditando. Y entonces, en este versículo 13, estamos viendo al Señor Jesucristo por primera vez que les dice a los fariseos, hay de vosotros escribas y fariseos. Y cuando dice hay de vosotros escribas y fariseos, es una frase muy repetitiva que la vamos a encontrar en todo este capítulo. Por nuestro Señor Jesucristo y por lo menos aquí son 8 veces en este capítulo que la vamos a ver. Y en cada una de ellas les dice la situación igual. Les está reprendiendo. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Pero algo interesante que los saduceos no son incluidos en este capítulo. No estaban presentes ellos, era otra secta religiosa que existía en aquellos tiempos. No se encontraban presentes en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos también eran una secta, como dije, grande, que tenía una doctrina errónea, equivocada,
pero a la vez ellos eran personas que tenían mucho poder, ¿sí? Y era un grupo no más grande que los fariseos. Los fariseos eran mucho más grandes que ellos, en grupo, en personas. Pero vamos a ver uno por uno de los versículos de lo que dice este hay, aquí como son mencionados tal cual, ¿sí? Versículo 13. Creo que esto lo entendemos, la palabra hay, en su expresión, porque por lo menos una vez en la vida, mire, fíjese bien, por lo menos una vez en la vida hemos estado en un lugar tratando de entrar a un lugar. Cuando Él les dice, hay de vosotros escribas y fariseos, porque corréis el reino de los cielos, perdón, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ¿sí? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están tratando. Y por una vez en la vida nosotros quizá en algún lugar intentamos entrar a un estadio, a un salón, a una fiesta, especialmente cuando fuimos jóvenes y si no, no estuvimos en los caminos del Señor, pues anduvimos por allí. En algún evento nosotros tratamos de entrar y si no nos dejaban entrar. Y hay otros que están empujando, pero no dejan entrar a los demás. Y la gente quiere entrar a un evento y no puede entrar porque a causa de que algunos tropiezan y no dejan entrar. Y esto por eso digo que lo entendemos cuando el Señor Jesucristo les está diciendo esto a los escribas y fariseos. Ellos eran tan religiosos que hacían tantas cosas que ahorita vamos a estar mirando, óyelo bien, y ellos realmente eran una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. En estos tiempos nosotros debemos de mirar, no caer en eso, porque al Señor Jesucristo no le agrada de nada que nosotros hagamos que otras personas no puedan entrar al reino de los cielos. Ni entran ni dejan entrar, dice el Señor Jesucristo. Y podemos caer en esa situación. Y especialmente cuando se trata de algo que es para la edificación del alma, del cuerpo de la persona. Por eso debemos estar nosotros siempre cediendo nosotros a ayudar a otras personas para que entren al reino de los cielos. Lo más importante de un cristiano es ayudar a otra persona a que conozca a Jesucristo, a que entre en la familia de Dios, a que entre en la cristiandad, pero no que le sea tropiezo para que no venga. Ahora, ¿cómo le puede ser tropiezo a una persona? Bueno, puede ser con el testimonio, con la forma de vida que lleva la persona delante de los que no son creyentes. Y la gente los mira y dice, pues mira, si ellos hacen esto, pues, y que son X, póngale usted cristianos, aleluyas, como nos llaman hermanos, entonces nosotros debemos de pensar, estamos haciendo mal. Al estar haciendo algo indebido, estamos haciendo mal y a Dios no le agrada eso. Y es por eso que el Señor Jesucristo a esta gente religiosa, escribas y los fariseos, los reprendió duramente. ¿Sí? Ah, entonces nosotros debemos de ser personas más susceptibles y compasivas con los demás para que alcancen la salvación. Y piense usted a veces en qué está haciendo. Ahora, refiriéndome a los hermanos, sobre todo, especialmente a los hermanos en Cristo, que conocen la palabra de Dios, que conocen a Jesucristo, eso es algo que debemos de cuidar al 100% de nuestras vidas. Que no seamos nosotros piedra de tropiezo para otras personas. ¿Sí? Aquí por eso el Señor Jesucristo los está acusando de una manera fuerte. O sea, ellos, los fariseos, con sus enseñanzas, hacían que las personas no creyeran, fíjese, en la ley, porque hacían cosas que ellos mismos ni practicaban. Y si nosotros hacemos cosas o decimos a la gente cosas y no lo practicamos, pues ellos van a ver en nosotros algo que entonces no es verdad. Y entonces vamos a caer en una falta delante de Dios. Eran muy legalistas en los escritos, en la palabra de Dios, y sustentaban la observación rígida de la letra y norma de la ley. La sustentaban muy rígidamente y también de las tradiciones eran muy celosos. Había entre ellos hombres buenos, pero como grupo eran conocidos como ávaros, eran conocidos como personas empedernidos en su creencia, ¿sí? Uh,
Señor. Estos eran, los escribas eran copistas, o sea, que copiaban la palabra de Dios y la estaban revisando continuamente. Y eran muy religiosos y muy celosos de las escrituras. Debido a su conocimiento minucioso de la ley, llegaron a ser autoridades reconocidas en el pueblo de Israel. Los llamaban y les gustaba a ellos que los llamaran doctores, ¿sí? Que los llamaran sabios o que los llamaran sabios de la ley, ¿sí? O maestros de la ley o rabís. Ambos eran dirigentes religiosos, tanto los fariseos como los escribas. Por eso el Señor Jesucristo, en ese mismo capítulo, el versículo 20, del capítulo 23, verso 8, dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, ¿sí? Y les está hablando a todos allí en general, a los escribas, a los fariseos y a los discípulos, para que ellos también entendieran esto, de que nosotros debemos ser solo hermanos. Hay personas que les gusta que les pongan bien alto, que les den un reconocimiento, y los escribas y los fariseos tenían esta costumbre. Les gustaba. Ahorita vamos a mirar todas las cosas que les gustaba, las cuales el Señor les reprendía, ¿sí? Imagínense que les dijeran doctores, un doctorado, tener un doctorado en las escrituras. Bueno, realmente ellos siempre pensaron de esta manera. Pero déjenme decir una cosa interesante. Nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 hombres que no eran de la alta sociedad. Eran hombres comunes como usted y como yo. Eran pescadores, ¿sí? Entre todos los cristianos que ha habido en el mundo, sí ha habido gente pudiente, de dinero, que les ha ido muy bien, ¿sí? Y que tienen todos los medios. Uh, entonces, podemos nosotros mirar que cuando están estas cosas sucediendo entre creyentes, debemos de cuidar y, si es posible, a veces hasta reprender a cuando alguien quiere ser muy alto, que le llamen maestro, que le digan grande. Y, ¿por qué no? Realmente no es así. Al Señor Jesucristo no le gusta, ni él mismo, aunque él solamente se dio su nombre, pero él es Dios. Él es el Hijo de Dios y nosotros podemos llamarlo como él siempre se nombró, Hijo de Dios, Hijo de hombre, Hijo de David, rabí, maestro, porque él es nuestro maestro y él sí es un rabí. Él sí es un rabí. Versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. A los fariseos les gustaba entrar cuando había una persona que había enviudado, entrar a la casa de ellos y, según ellos, manifestar su religiosidad, y les gustaba exhibirse. Hacían ellos largas oraciones. Y entonces esto nos dice a nosotros que tengamos cuidado de que cuando estemos en público o cuando estemos delante de la demás gente, no querramos nosotros exhibirnos, ni mucho menos tomar abuso de lo que está sucediendo en el momento. ¿Sí? Ellos hacían esto, dice, haciendo largas oraciones, y por esto recibiréis, les dijo el Señor, mayor condenación. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba devorar las casas, o sea, devorar que sea entrar y, según ellos, posesionarse como religiosos y que todo el mundo los viese y que todo el mundo los escuchase. ¡Ay, qué bonito! Es triste, ¿no? Cuando a veces una persona le dice a otra persona, qué bonito oró, qué bonita oración hizo. Nosotros no hacemos oraciones bonitas, ¿verdad? No para que nos oigan, no, nosotros oramos porque queremos hablar al Padre. Y nuestro deber es hablar con Dios, y lo que estamos diciendo se lo estamos diciendo a Dios. Y tenemos que también tener cuidado de que no sea de una manera exagerada y no sea de una manera de lucidez para que los demás no se ofendan o nos miren como rabinos, como maestros. Ay, qué bonito oró este hermano, sí sabe orar. No, 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 todos sabemos orar, porque orar es hablar con Dios y tener una relación con Dios, un diálogo, una plática. Piense siempre en eso. Cuando usted va a orar, usted va a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Bien, ese fue el versículo 14. Verso 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces hijo del infierno.
que vosotros. Mire qué interesante, está diciéndoles a los fariseos, ustedes ya son hijos del infierno. Pero ellos, dice el Señor Jesús, los acusa diciéndoles, vosotros, dice, recorréis mar y tierra. Y es una forma de expresión también, y posiblemente literalmente, si lo era, de que ellos hacían todo lo que estuviera a su alcance para ganar un alma, según ellos. Pero con sus hechos y con sus acciones lo hacían dos veces hijo del infierno. Eso es ser piedra de tropiezo también para otros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que no caigamos en esta situación. ¿Sí? Vamos apenas en el tercer ay de lo que estamos leyendo ahorita. Muy bien. En el versículo 16 dice, ay de vosotros, guías de ciegos. Aquí ya no les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos. No, aquí ya les dijo lo que son. Ay de vosotros, dice, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es malo, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Miren nomás porque a ellos les interesaba más lo monetario, el dinero, y por eso dicen estas expresiones. ¡Oh, qué triste! Bueno, porque a ellos les gustaba el dinero. Sí, verso 17 dice insensatos y ciegos. Expresiones que nuestro Señor Jesucristo le dice. Hoy en día, si uno viera algo así y le dijera a una persona, esto eres guía de ciego, eres un insensato, es una palabra que a la gente no le va a gustar. Pero mire con qué autoridad Jesucristo lo hace. Es por eso que es interesante que nosotros debemos de leer la palabra de Dios pensando en lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo para que nosotros no lo veamos como se nos dice a nosotros, o si siente que se nos dice a nosotros al Espíritu Santo de Dios que nos está redarguyendo y nos está diciendo que eso es lo que estamos haciendo, por lo tanto no debe de ser así. Arrepiéntase. Es lo que está diciendo. Arrepiéntete. ¿Sí? Le dice insensatos y ciegos porque ¿cuál es más mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Sí? Pues es más mayor el templo, claro. Claro que sí. Ahora, después el verso 18 dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Miren más, ellos otra vez, lo monetario. A veces pensamos que lo monetario es lo más importante de una persona. No, no es. Lo más importante y lo más bello y lo más hermoso de una persona es su alma, que Dios quiere para él. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado cuando estamos hablando con las personas, porque de otra manera caemos en el ay de nosotros si caemos en ello. Y no debemos de pensar siempre en el alma de la otra persona, para que la otra persona llegue a conocer a Jesucristo y sea salvo, sus pecados le sean perdonados y vaya al cielo. Esto es importante que nosotros aprendamos a hacer día con día, ¿sí? El versículo siguiente dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre el altar. O sea, los juramentos no son buenos. No debemos nosotros estar jurando nunca y mucho menos debemos de creer fielmente lo que dicen los 10 mandamientos, que no juremos el nombre de Dios en vano. Y hay personas que juran en vano y eso les es pecado, ¿sí? Y también otra clase de juramentos. Cuando una persona va a jurar, tiene que saber por qué va a jurar conforme a las Sagradas Escrituras si es usando el nombre de Dios y sobre todo pensando en Dios. Los juramentos no son buenos. A veces nosotros, o tal vez en nuestra creencia tradicional decíamos, te juro por esto, te juro por aquello, te juro por, cuidado cuando uno dice a veces, te juro por mis hijos o por mi esposa o por mi familia, o te juro por mis padres que no, no fui, no hice esto, lo que sea. No, los juramentos tienen que tener cuidado uno y sobre todo no poner por delante a los seres queridos. Jure por su cabeza, a ver si no se la vuelan y verá que no le va a gustar. A nadie le gustaría, ¿no? Que nos vuelen la cabeza. No, no podemos jurar por nada. Dios no nos permite jurar por nada, ¿sí? Y algún día hablaré sobre lo que sí puede ser un juramento, confiando plenamente en la palabra de Dios y que Dios sí no lo permite. Pero sí hay una manera, solo una, y está en la Biblia. Bien, no lo tengo conmigo ahorita, si no se los compartí. Versículo 21. Y el que jura por el templo, jura por él. Pero ya lo leí.
y por el que lo, oh, perdón, y aquí dice, y por el que lo habita. ¿Quién es el que habita el templo de Dios? Pues Dios mismo. Ahora, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios, no es el edificio. Ellos lo hacían por el edificio, ellos se sentían orgullosos del edificio. Si usted mira el siguiente capítulo, en el capítulo 24, versículo 1, 2 y 3, dice que los discípulos del Señor le enseñaron al Señor Jesús el templo, como si él no lo conociese. Él lo conocía muy bien. Y mire, le voy a leer esos versículos. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle el edificio del templo, ¿sí? Respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese no era el templo de lo que estaba hablando Jesús, porque ese templo, precisamente ese templo, fue el último templo de los judíos. Y ese fue derribado en su totalidad en el año 70 por el emperador Tito de Roma. No el Tito de la Biblia, sino el Tito de Roma, un emperador romano, malísimo, malo como él solo. Bien, entonces el templo, cuando uno jura por sí mismo, este es el templo de Dios. Usted tiene a Dios en su corazón, si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted cree que el Espíritu Santo de Dios mora en usted, ese es el templo y uno tiene que cuidarlo. Uno tiene que cuidar ese templo, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos al siguiente ay que está aquí. Creo que hemos llegado al cuarto ay. Ya llevamos uno, dos, tres, cuatro. Creo que este es el quinto ay. Versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la mente y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, mire qué interesante en este versículo. Hay mucho material que sacar de este versículo, ¿sí? Porque en este versículo, aparte de que les vuelve a recalcar lo que les dice a ellos, hay de vosotros, escribas y fariseos, aparte de eso, les dice hipócritas, ¿sí? Y dice, porque diezmas la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Ahora, ellos está bien que diezmaran todo de lo que ganaban, diezmaban, pero dejaron lo más importante de la ley. Y nosotros no debemos dejar lo más importante de la palabra. ¿Sí? No podemos dejar lo más importante de la palabra. ¿Sí? Y es que debemos de poner mucha atención a la palabra. Porque ¿qué es más importante según este versículo nos dice? Dice, lo más importante de la ley es la justicia. Son tres cosas. Mire qué interesante. La misericordia y la fe. ¿Sí? Estos escribas y fariseos eran hombres que no practicaban la fe. Eran hombres que no tenían misericordia de nadie. ¿Sí? Y mucho menos justicia para con los hombres. Eran muy injustos. Eran malos. Hacían todo lo malo por lograr sus objetivos para sacar provecho siempre de ello. No tenían misericordia si tenían que apedrear a una persona y matarla. No tenían misericordia, mucho menos practicaban la fe. Sí, mucho menos practicaban la fe. Y nosotros debemos de hacer estas tres cosas. Nosotros debemos de practicar estas tres cosas. Pero mire que hay algo interesante aquí porque muchas personas se escudan en eso y ya dicen, no, entonces diezmar no es tan importante o ofrendarle a Dios no es tan importante. Más importante es esto, pero ni hacen esto ni hacen lo otro, porque luego mire lo que dice. Dice, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? El diezmar, sin dejar de hacer aquello. No puede uno dejar de hacerlo, pero es necesario primeramente practicar la justicia, la misericordia y la fe, conforme a las Sagradas Escrituras, y también no dejar de hacer aquello que debe uno de hacer. Es por eso que en el libro de Malaquías capítulo 3, Dios habla tan fuerte, pero tan fuerte con respecto al diezmo y las ofrendas para el templo de Dios. Habla muy fuerte. Bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el ay. Entonces, cuando nosotros no querramos vernos como los fariseos, que aún nos retumben las palabras del Señor Jesucristo conforme a su palabra, que nos diga, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque hipocresía es no aportar a la obra de Dios, ¿sí? Porque
¿Cómo se sostiene la obra de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se debe sostener la obra de Dios? La obra de Dios se debe sostener por nosotros. Nosotros debemos sostener la obra de Dios. Dios nos ha dado ese privilegio. Ahora, además de eso, lo que tenemos, Dios no lo da. No es porque somos buenos, no es porque somos inteligentes, no es porque vamos al trabajo y ganamos y nos dan la palmeada, qué buen trabajo hiciste hoy, te voy a dar un aumento el año que viene. Y ahí uno está trabajando más duro para la esperanza de que le den un aumentito. No, no es por eso. Amados hermanos, a veces las cosas son fuertes en las Sagradas Escrituras, pero tenemos que hacer caso a lo que Dios nos dice y poner atención. Ahora, esto no lo aprendemos de la noche a la mañana, y ustedes lo saben y yo lo sé. No lo aprendemos de la noche a la mañana, pero podemos empezar a practicarlo conforme a lo que Dios quiere que nosotros consideremos y creyamos en Él. Es importante, amados hermanos. ¿Sí? Vamos al siguiente versículo. En el versículo 26 les dice, fariseos ciegos, limpias primero lo de adentro del vaso y lo del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, limpia primero, dice. Lo de adentro del vaso. ¿Qué es lo de adentro del vaso? Tu alma, tu corazón, tu ser. Somos vasos de barro. Somos vasos delante de Dios. Él es el alfarero y nos hizo vasos a nosotros. Y entonces dice que nosotros debemos de limpiar primero lo de adentro. O sea, sacar todo eso que nos hace daño para con nuestro Dios. Hay que limpiarlo, ¿sí? Para que también dice lo de afuera sea limpio. Y más adelante les va a decir una frase muy fuerte a ellos. Espero alcanzar a decirla hoy. Verso 27 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros branqueados, que por fuera, a la verdad, dice, por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, cuando uno no está limpio, uno está lleno así, uno está mal delante de Dios. Sí, por fuera nos podemos peinar, arreglar, hacer, ponerse perfume, qué sé yo, todo lo que uno se puede poner de ropa bonita, zapatos bien chaineados, todo. Por fuera se ve uno elegante o se ve uno bien y a uno le gusta que le digan, ay, qué bien te ves, qué guapo, qué elegante, qué bonita, qué linda dama, todo esto. Sí, tal vez es bueno, sí, un halago. Los halagos no son malos, pero lo más importante es lo de adentro, lo interno. Dice, sois como sepulcros blanqueados. En los tiempos de los judíos, en los cementerios, lo que los judíos hacían era que los sepulcros de los muertos iban y los pintaban de blanco. Y con eso era una señal también de que ellos hacían lo bueno y estaban limpiando, manteniendo aquello, que aquella persona era muy santa, era muy limpia y merecía eso. ¿Sí? Pero adentro que había, dice, llenos de huesos y inmundicia. Entonces, si así nos mira el Señor a veces cuando nosotros nos comportamos mal, dice, por dentro, por ver estás muy bien, pero por dentro estás lleno de inmundicia. Por eso los hay que aquí el Señor Jesucristo menciona son muy fuertes. Y a muchas personas pues no nos gustaría quizá ni siquiera leerlos ni oírlos. Sí, pero son los hay de la Biblia. Son los hay de Dios para con nosotros. ¿Sí? Verso 28 dice, así también vosotros por fuera a la verdad, dice, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Wow. De hipocresía y iniquidad. Qué fuerte, ¿verdad? Es fuerte, pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos puede hablar como Él quiera, porque Él nos conoce muy bien. Él sabe lo que hay en nosotros. Él sabe lo que hacemos mal. Él sabe lo que estamos pensando y maquinando día con día, momento tras momento de nuestra vida, porque Él es Dios, Él es nuestro creador. Él nos hizo a la perfección. Dicen que en una ocasión iba una persona en su carro por un camino y se le quedó su carro, se le apagó y se hizo a un lado
Y de ratito llegó un carro muy elegante y se paró delante de él. Se bajó un señor y le dijo, ¿qué te pasa con tu carro? Dijo, pues no sé, señor, no quiere prender. Y le dijo, "Oh, permíteme, esto fue allá hace muchos años de esto, sí, cuando los carros empezaban. Y le dijo, a ver, vamos a ver qué tiene tu carro. A ver, trata de prenderlo. Y trató de prenderlo. Le dijo, espérate tantito. Y agarró y movió allí tantito. Y luego ¡pum! Lo prendió el otro. Le dijo, dale. Y lo prendió. Oh, dijo, señor, este es un gran mecánico, pero qué elegante usted viene y es un mecánico. El hombre vestía bien, estaba bien elegante, traía un buen carro. Bueno, esa persona era el señor Ford, quien había hecho esos carros Ford, los carros Ford que existen todavía hoy en día. Entonces, como el señor Ford era el creador de los carros, él sabía lo que los carros les pasaba. Así nuestro Dios, Él nos creó, Él sabe lo que hay en nosotros, Él sabe lo que nos falla, Él sabe lo que a veces está haciéndose mal y que está caminando el carrito mal. O sea, nosotros creer fielmente que cuando Dios nos dice algo es porque Él nos conoce internamente, a todos por igual, nos conoce bien, somos su creación, hasta aún aquel que no crea, hasta el más incrédulo, ¿sí? Nomás usted crea en el Señor Jesucristo, crea en su Dios Todopoderoso, porque Él es maravilloso para con nosotros. A Él sea la gloria. Bien, el último hay de posiblemente hasta de esta noche, ¿sí? Y aquí más adelante vamos a continuar con muchos ayes. Hay muchos ayes en la Biblia. Unos son buenos para reprender, otros son, como dije, son para corregirnos, otros son como un consejo, hasta para matrimonio va a haber. Mire, el versículo 29, no, perdón, en el otro, el capítulo 23, sí, verso, sí, 29, perdón. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Wow. Si hubiésemos vivido. Pero el Señor Jesucristo los está reprendiendo a ellos, a los que están presentes. ¿Sí? Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices, pero estaban allí presentes delante del Señor. Y cada vez que leemos la Biblia estamos presentes delante del Señor. Y es cuando nosotros tenemos que pensar y cuidar. Aquí le está reprochando casi lo que estaba diciendo anteriormente de que los sepulcros blanqueados, dice, porque dice, edificáis los sepulcros de los profetas. Ahora está hablando de los siervos de Dios que mataron. Ahora mire cómo les responde más adelante el Señor Jesucristo, les continúa diciendo, versículo 31. Así que dais testimonio, les dice. Vosotros dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros, les dice, también llenad la medida de vuestros padres. O sea, en otras palabras, están en la misma condición. Aunque ya hayan muerto sus padres, aunque no hayan participado con lo que hicieron sus padres, estaban en la misma condición. ¿Sí? Y a veces nosotros nos sentimos tan celosos de nuestras creencias, de nuestra religión, de nuestra tradición, de lo que venimos trayendo de idiosincrasia atrás, y no queremos dejarlo porque queremos, pero nos vamos a meter en un problema con Dios. Porque si nuestros ancestros se metieron en problemas con Dios, nosotros también. Nosotros debemos ser agradecidos a Dios, decir, Señor, gracias que tuviste misericordia de mí, gracias de que me rescataste, sabes que te mostraste a mí para mi salvación. Señor, yo te doy a ti la gloria y la honra. Y debemos de glorificar al Señor en ello. ¿Sí? Es importantísimo que nosotros le demos gloria al Señor. Porque mire que les dice, vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Verso 33, y con esto concluimos. Vosotros también llenad la medida, perdón, verso 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En otras palabras, ahí les dijo, están ustedes condenados, están condenados al infierno. Es triste, pero la palabra serpientes es una palabra muy fuerte, es una palabra que significa a Satanás, que significa del diablo.
serpientes, demonios. ¿Por qué? Porque acuérdense que desde el principio de la creación fue una serpiente quien engañó a nuestros primeros padres. ¿Sí? Acuérdese de eso. Entonces, tiene un símbolo grande y el Señor Jesucristo tiene la autoridad y se los dijo en su cara, sin ningún temor de nada. Serpientes, generación de víboras. ¡Wow! Fuerte, muy fuerte. ¿Cómo escaparás de la condenación del infierno? Bueno, si nosotros pensamos y meditamos en las almas para que escapen del infierno, los que se están condenando por simplemente no tener una creencia correcta hacia nuestro Dios, nuestro Creador, no hacia una religión, sea cual sea, no hacia una religión, sino hacia el Creador. Entonces, nosotros debemos ayudar a estas personas a que conozcan al verdadero Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, al que Él envió para pagar con su vida y derramando su sangre en la cruz por nuestros pecados. Yo les invito que de una manera sencilla, así lo compartan con otros, ¿sí? Para que no seamos reprendidos por Dios con un ay, que recorremos mal y cierran. No, hagámoslo bien, hagámoslo bien. Busquemos a las personas que no tienen a Cristo y digámosle, Cristo te ama, Cristo te quiere perdonar. No importa lo que tú hayas hecho. Ahorita mientras hay vida, hay esperanza. Les animo, amados hermanos y amigos, que así sea. Bueno, vamos a terminar entonces con una oración, dando gracias a Dios por esto. La semana que entra vamos a estar mirando varios ayes, no solamente así tan seguidos como lo fue en el capítulo 23, pero los vamos a ver en diferentes libros de la Biblia, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y vamos a mirar algunos muy interesantes para nosotros como cristianos. Por eso yo les dije al principio que esto de nosotros que estamos mirando, estos son para que nosotros meditemos y no nos condenemos. También es para que nosotros estemos siempre pensando en crecer espiritualmente. Es lo más importante. Demos de una manera sencilla gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Permite Dios que mis hermanos que han escuchado esto, Señor, ellos puedan crecer, madurar y no practicar las cosas que tú no quieres, sino que seamos hombres y mujeres, Señor, sirviéndote a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias por tu santa palabra. Amén. Amados hermanos, un abrazo virtual. No se olviden, el viernes tenemos oración. Estemos orando. Oremos. Gracias a Dios por los hermanos que ya están saliendo de las enfermedades. Gracias a Dios porque vamos a salir adelante. Dios nos va a sacar ilesos de todo esto. Y que a Él y solamente a Él sea la gloria. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones, hermanos amados.